buenos días. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos acá siendo las 11:03, conectados ya junto a ustedes para hablar un poquito de lo que está ocurriendo a nivel nacional como cada día. Les recordamos que ayer estuvimos hablando del tema de la educación y el tema también de estas filas excesivas que se han generado a raíz de un cambio, ¿cierto?, en la educación que fue esta llamada tómbola, ¿no? Y que el 2014 se empezó a implementar y bueno, hoy, hasta el día de hoy día a la mañana, volvían a transmitir distintos casos de hermanos en distintos colegios, en distintas comunas, y los padres haciendo largas filas de hasta 4 días allí esperando para poder ingresar y matricular y asegurar un cupo en la educación. Pero siguen pasando cosas, siguen pasando cosas. Hoy día vamos a estar hablando con dos ex constituyentes. Vamos a tener a Bernardo Fontaine, que ya está ahí en la sala de espera. Ya lo vamos a incorporar al estudio virtual para hablar de un tema que tal vez usted no logra entender muy bien todavía y tiene que ver con esto de la reforma tributaria, pero también tocar el tema de la seguridad, todas las secuelas o las reacciones al indulto presidencial, a 12 presos políticos, donde ahí también había una persona con antecedentes penales anteriores. Entonces, todo un tema, ¿no? Todo un tema de polémica que vamos a estar tratando en el día de hoy. Así que lo primero que queremos hacer es saludarles, decirles que nos escriba desde donde nos está viendo, saludar a Radio Negrete, que está ahí en la 88.3 de la señal FM, y a todas las distintas plataformas desde donde usted nos está viendo, probablemente desde el Facebook y YouTube también, de nuestro amigo de Luciano Silva, que lo pone a disposición, y también de emisoras de la productora de televisión evangélica, obviamente, y también a través de nosotros, lo decimos, del canal de YouTube de este programa y del Facebook. Queremos saludar también a nuestros amigos que nos apoyan, recordarles que usted puede ayudarnos con su aporte para poder seguir informando, obviamente, y también publicitar su negocio, su emprendimiento, como lo hacen nuestros amigos de Resimed allí en la ciudad de Antofagasta. Ponga atención. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso. Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además, para quienes lo requieran, el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Ahí estábamos con nuestros amigos de Resimed, por supuesto, y también rápidamente informamos que tenemos a otros amigos, ¿no? Alin Cortinaje y Decoración, ellos también nos apoyan con este programa y van a su domicilio, llevan la muestra de telas y toman las medidas, todo lo que usted necesite para poder decorar allí su casa. Bueno, ahí en contacto @cortinasalin.cl con el número de WhatsApp, y así como estos y otros emprendimientos, ¿cierto? Usted nos puede ayudar también para seguir informando cosas que son relevantes en el país. Pero no lo vamos a hacer esperar, está ahí en la sala, así que queremos invitar a nuestro estudio virtual inmediatamente a Bernardo Fontaine para que pueda saludarnos, así que ahí lo incorporamos. Bienvenido, Bernardo, gracias por estar con nosotros y sumarte a nuestra transmisión. Hola, muy buenos días, Carol. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este ratito. Sí, bueno, para quienes nos ven, él ha sido rostro un poco también bastante visibilizado, al igual que nuestro amigo Luciano, ahí en lo que fue la Convención Constituyente. Muchos de ustedes escribieron libros, no sé si tú tienes un libro también, porque muchos como que tomaron la experiencia y decidieron escribir, ¿no? Sacar libros detrás de Así la es. convención y todo lo que pasó. ¿Tienes algún material igual o...? Sí, no, pero no lo he escrito aún. Perfecto. Pero sí, yo creo que fue una experiencia para todos, un fracaso rotundo, ¿no es cierto? Una constitución mal hecha,
gracias a Dios, ¿no es cierto?, fue rechazada rotundamente por los chilenos. Y bueno, Luciano, yo y muchos otros nos empeñamos, ¿no es cierto?, en dar a conocer lo desastrosa que era esta constitución para la calidad moral de Chile, para la calidad de Chile como país unido, para la calidad de vida de los chilenos, ¿no? Y también, bueno, me tocó estar a cargo de la franja y un poco estar a cargo de ser vocero de la campaña, ¿no?, del rechazo. Pero ahora, ¿no es cierto?, esto continúa, ¿no es cierto? Esto fue una gran batalla, que efectivamente, una batalla en sentido figurado, ¿no es cierto? Sí, hay que tener cuidado con las palabras ahora. Así Que, que batalla, qué bueno que aclaren el sentido figurado, porque lógico, recuerdo frases anteriores, nuestros enemigos, y también ahí se armó exacto. toda una polémica, los marcianos extraterrestres que vienen a invadir nuestra nación. Claro, que bueno, fue una batalla, digamos, figurada, en el sentido figurado que ganamos con el plebiscito, pero esto continúa, ¿no es cierto? Y la verdad que tenemos todavía una fuerza política potente de izquierda radical, de otra izquierda, que quiere imponernos un tipo de sociedad que no es la que nosotros queremos, ¿no es cierto? Un tipo de sociedad donde el Estado toma control de todo, incluso nuestras conciencias, ¿no? Piensen ustedes que hoy día está impulsando la ministra Vallejo un futuro proyecto de ley para controlar la libertad de prensa, la libertad de expresión en los medios de comunicación. Entonces, ¿y por qué quieren hacer eso? Porque quieren precisamente, ¿no es cierto?, influir en la manera como nosotros pensamos y como nosotros educamos a nuestros hijos. Sí, Y mira, así, en cada uno de los campos, ¿no? Si vamos al tema de qué bueno que nos abastezca de esa información, porque mucha gente no sabe. También recordábamos ayer que en este periodo de vacaciones es cuando ponen proyectos de ley, porque la gente está totalmente desentendida de lo que ocurre allí en el Congreso, ¿no? Que fue donde allí muchas veces se aprobaron proyectos de ley. Entonces, complejo. ¿Cómo ves tú el proceso hasta ahora, antes de entrar a los otros temas? ¿Cómo ves el proceso de este acuerdo constitucional? ¿Cómo lo ves la cosa tú? ¿Tienes tu reparo? ¿Estás como en alerta para ver qué pasa? ¿Cómo Sí, lo yo creo ves? que hay que estar en alerta, porque si bien es cierto, este acuerdo significa un proceso de redacción de una nueva constitución mucho más encauzado, ¿sí? Y por tanto que yo creo que va a haber mucho menos locuras, mucho menos cosas tan radicales como la vez anterior. Sigue siendo cierto que todavía no está escrita la nueva constitución y que va a depender mucho de las elecciones, o sea, va a depender mucho de quiénes salen elegidos entre esos 50 consejeros que van a redactar la nueva constitución. Es verdad que va a haber unos expertos, pero los expertos opinan, los expertos además van a reflejar las sensibilidades políticas de cada partido, ¿verdad? Pero en definitiva, todavía esto es una discusión abierta. Hay ciertas bases constitucionales que se acordaron, sabemos que somos un solo país en la nueva constitución, sabemos que el Congreso está aprobando una serie de bordes que llaman límites, ¿no es cierto?, que es que Chile sea un solo país, que haya separación de poderes, que haya libertad de enseñanza, en fin, una serie son una lista larga, digamos, que no me lo sé de memoria, pero independiente de eso, esos son evidentemente cosas muy importantes, pero que son titulares, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, que la nueva constitución tiene que respetar la propiedad privada, pero no basta con eso, ¿no? Hay que ver cómo se redacta la letra chica, cómo se redacta el artículo para ver si realmente la constitución va a respetar la propiedad privada o no, lo digo como ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho, yo creo que los ciudadanos tenemos que estar muy alerta. Yo fundé una fundación que se llama Ciudadanos en Acción, que busca justamente movilizar a los ciudadanos que no estamos involucrados en la política, en las discusiones públicas, y vamos a estar ahí, duro y fuerte, en la discusión constitucional para asegurarnos de que esta constitución sí nos salga buena, porque nada garantiza que no va a Sí, salir bueno, buena todavía. qué bueno que lo Particularmente, menciones para que la gente no se olvide. exacto, particularmente, Qué bueno, Carol, a mí qué bueno que lo menciones. me preocupa los temas de valores, los temas de derechos sociales y los temas económicos, que son los que menos
bases tienen acordadas ya en el acuerdo constitucional. Por ejemplo, en el tema de la educación, una cosa es que los padres tengan derecho a elegir la educación de sus hijos, pero eso no basta. Lo que tiene que decir la Constitución es que el Estado no puede arbitrariamente, ¿no es cierto?, discriminar entre distintas instituciones. No puede privilegiar los colegios públicos versus los colegios privados. No puede, digamos, no puede perjudicar a los colegios religiosos. Solo para que diga, Bernardo Fontaine, ex constituyente, parte ahí de la convención constituyente también, que estuvo junto a nuestro amigo también Luciano Silva y muchos otros personas, y que se mantiene una alerta respecto de ciertos temas. Bernardo Fontaine ya ha mencionado que son áreas que están todavía como nubladas, ¿no? Que es el tema moral o valórico, ético, ¿cierto? De algunos conceptos que nosotros ya hemos tratado en este programa, la familia, la vida también del niño por nacer, cuál va a ser el rol que le va a quedar a los padres en relación a sus hijos. Obviamente el tema económico que permita, ¿cierto? Obviamente mantener la prosperidad en el país, ¿no? El avance, el emprendimiento, ¿no? Que es alguna de las cosas que también queremos tocar en este programa, como, por ejemplo, lo que se viene ahora, la reforma tributaria, por ejemplo, también. Mira, sabes que yo he recibido algunos de personas respecto de lo que está pasando acá en el acuerdo constitucional, y hay alguna apreciación, no sé si tú estás de acuerdo o no, donde dicen, a ver, todo lo que no lograron como incorporar en la Convención Constitucional, en esta nueva Constitución que se rechazó finalmente, como que están tratando de sacar leyes para meter igual algunas cosas de esas allí en este acuerdo, a lo mejor no en la nueva Constitución, pero meterlas igual. Por ejemplo, educación sexual integral, que estaba en la nueva Constitución, ¿cierto? Se rechaza la nueva Constitución, pero ahora igual se está trabajando en un proyecto de ley que tenga que ver con la sexualidad. ¿Te parece a ti que esto de la reforma tributaria también tiene que ver con algo de eso, o es algo aparte? ¿Qué piensas tú un poco al respecto? Bueno, tú tienes mucha razón. Lo que yo veo es que el gobierno no ha cambiado ni un milímetro sus ideas. Y la mejor prueba, ¿no es cierto?, la tuvimos recién, ¿no es cierto?, con este indulto, que es un verdadero insulto a todos los chilenos que vivimos con miedo, ¿no?, por la delincuencia y la violencia y el terrorismo. Y entonces llega el presidente e indulta a 12 personas, 13 personas, una doblemente condenada, ¿no es cierto?, un ex miembro del Frente o un miembro del Frente, Manuel Rodríguez, pero los otros que estuvieron involucrados en hechos delictuales, ¿no es cierto?, en el estallido social. Y además no solo lo indulta, porque el presidente puede indultar por razones humanitarias, ¿no?, sino que los indulta porque los encuentra inocentes, ¿no? Entonces además se transforma en juez y se pasa por arriba, ¿no es cierto?, de la justicia, y hasta la Corte Suprema se lo recordó ayer, ¿no? Entonces le llamó la atención. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Detrás de eso hay que este gobierno no ha cambiado la idea de que necesita crear en Chile una sociedad colectivista que nos someta al poder político y al poder del Estado. Y no ha cambiado entonces en sus ideas matrices. También la reforma de pensiones, ¿verdad?, que la podemos tocar más tarde, vuelven sobre lo mismo, ¿no es cierto? Ahora maquillaron una reforma de pensiones, después que la Constitución le fue mal, ¿no es cierto?, el llevar todos los ahorros previsionales a manos del Estado, en vez de que queden en propiedad de los trabajadores. Bueno, ahora maquillan una reforma de pensiones donde le dicen, no, los ahorros son suyos, pero no todos, porque hay un 6% de cotización nueva ahora que va a ir al Estado. Y usted va a poder elegir, pero en realidad cuando uno ve la letra chica, en realidad no va a poder elegir, porque el Estado tiene tales privilegios en el proyecto de ley de reforma de pensiones que solamente va a quedar el Estado como único administrador. Y así sucesivamente, ¿no? En el tema tributario lo mismo. En el tema tributario hay un esfuerzo por allegar al Estado
toda la riqueza posible para tener todo el control y todo el poder. Porque al final lo que la Convención buscaba y lo que este gobierno busca, lo que busca el Partido Comunista y el Frente Amplio es capturar el poder para poder dominar a las personas en su vida privada y en su vida pública. Ahí veo a Luciano, así que saludémoslo. Sí, Gran sí. abrazo, amigo. Lo incorporamos inmediatamente, así que también saludar a Luciano. Luciano, gracias por conectarte a esta hora con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Carol, Bernardo, qué privilegio estar con este caballero aquí, es un personaje tremendamente importante, no estoy haciendo aspavientos ni cosas raras, de verdad que cumplió una función extraordinaria dentro de la convención, hacernos entender de las locuras refundacionales asociadas a una cuestión tan importante como es la vida final de los chilenos con sus pensiones. Así que una maravilla poder verte de nuevo, Bernardo, y te he estado siguiendo siempre ahí en las redes con este trabajo, ¿no? Has puesto una verdadera muralla de contención a las locuras económicas asociadas al sistema de pensiones. Bueno, muchas gracias, Lucero. Igualmente, un gran abrazo fraterno. Sí, bueno, para actualizar a la gente que ya nos ve, que nos manda su saludo desde la ciudad de los Andes, hay preocupación, ¿eh? Yo estaba leyendo acá en algunos de los comentarios que nos llegan ya. Alejandro Orellana es un pastor que trabaja justamente en el área de la contabilidad. Él dice cómo afecta el IVA a las instituciones religiosas. Se sacó un listado, ¿cierto?, de nuevos impuestos que van a tener que pagarse, y aparece ahí la nomenclatura actividades de organizaciones religiosas. Así que se ha generado en el ámbito como alguna duda ahí respecto de qué actividades extra, o en las reuniones, esto el tema de las ofrendas, o de las ayudas sociales. Bueno, son temas que vamos a tener que aclarar. Lo vamos a tocar, pero a mí me gustaría mucho que comenzáramos, lo mencionamos, el tema del indulto. Yo estaba leyendo y uno de las personas que fue indultada, Luis Castillo, él tenía una condena por 4 años de cárcel por haber atacado una oficina del registro civil, por ejemplo, antes del octubrismo o de las manifestaciones, bueno, ¿cómo se le llama el octubrismo? Y también el exfrentista Jorge Mateluna. Entonces, me gustaría conocer la opinión de Luciano y después de Bernardo. ¿Cuál fue el error? ¿Hubo un error por parte del presidente? ¿Era el buen momento de hacerlo? ¿Cuál es tu mirada, Luciano? No, yo no creo que es un error. O sea, es una actuación muy en la línea de lo que es esencialmente Gabriel Boric, que es un octubrista, un marxista clásico reconvertido al marxismo identitario cultural, que tiene una manera de ver la vida y que ha usado el populismo, también yo creo el engaño, la mentira, el cambio, la voltereta, para poder llegar a gobernar el país y mostrarnos lo que realmente puede ofrecer el marxismo a un país desarrollado, de libre mercado, capitalista si tú quieres, pero que le está yendo bien. Entonces yo tampoco veo tan mal estas cosas, porque veo que realmente él se descubre en lo que es. De hecho, la Biblia dice que no hay ninguna cosa que esté oculta que no haya de salir a la luz, de tal manera que él simplemente se está mostrando en lo que esencialmente ha querido, mostrarnos un país en el tema de las pensiones de reparto, estatista, que valida el octubrismo. Entonces yo creo que simplemente está cumpliendo con sus promesas a los sectores más de base que lo apoyan a él, que son sectores anarquistas, sectores de violencia, el Partido Comunista, el Frente Amplio, y también por ahí hay quienes tienen la tesis de que estuvo obligado a hacerlo, porque si no, finalmente habrían algunas acusaciones de que en la Revolución de Octubre hubieron apoyos de parte de políticos para que la primera línea, este lote de gente revolucionaria, estuviera en las calles ejerciendo la violencia y el terror que dio paso a un proceso constituyente que de mi punto de vista era espurio. Yo voté rechazo desde un comienzo, aunque dentro de la convención di toda garantía de intentar que esta cosa funcionara. Pero yo siempre supe que era espurio, porque ninguna cosa que parte del octubrismo y la violencia puede ser bueno. Por tanto, a mí me parece que aquí Boric está simplemente cumpliendo sus promesas a los grupos de base que lo llevaron ahí a través de la violencia. Y espero que no sea cierta esa tesis. Creo que fue Rodrigo Logan, ex convencional constituyente, que deslizó por ahí la idea de que aparentemente habría una cobrada de cuenta si él no los liberaba.
Sí. Bernardo, no sé qué piensa. Yo digo error, no porque no quieran hacerlo, sino que a lo mejor no fue el momento oportuno, viviendo estos temas de violencia tan grandes. Además que nadie ha escuchado como la voz de los afectados, de quienes perdieron sus negocios, sus emprendimientos. Vamos a tratar de contactar a uno de ellos en este minuto. Pero Bernardo, tu apreciación de este acto de indultar y de sacarlo así nomás. Y creo que se incorporaron nombres que no eran, entre medio, después dijeron que no. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, este gobierno nos tiene acostumbrado a que... Bernardo. Este gobierno nos tiene acostumbrado a que se equivoca, ¿no es cierto? Y, digamos, comete todo tipo de errores, como ayer la ministra de Relaciones que salía con una bandera al revés, ¿no es cierto? De Chile, ¿no? En fin, todo mal, ¿no? Pero esto es mucho más grave. Nosotros lo vivimos muy de cerca con Luciano en la convención, ¿no es cierto? Ahí el Frente Amplio, el Partido Comunista y toda la ultraizquierda que estaba ahí, efectivamente tenía una adhesión por la violencia como herramienta política. Y te acordarás tú, Luciano, que gastaron mucho tiempo, innecesariamente, porque no correspondía a la materia de la convención, incluso en pedir la liberación de los presos, en hacer una larga declaración que significaba, en definitiva, un apoyo. Bueno, perdón, oye, perdón, a mí me rayaron la casa por eso, no sé si tú te acuerdas, por no votar a favor, vinieron a amedrentarme, ¿no? Exactamente, y te acuerdas tú que hasta incluso Fernando Atria dijo que esta nueva constitución nacía de la fuerza de la violencia del 18 de octubre, digamos, y por tanto era parte de lo mismo, digamos, ¿no? Así que esto es parte esencial. Ahora, a mí lo que me preocupa más, además, porque eso ya lo sabíamos, lo que me preocupa más es la Carolina Toá. Carolina Toá, que es del Partido Socialista, supuestamente un partido de lo que llaman ahora socialismo democrático, ¿no es cierto? Ella apoya los indultos. Y no solo los apoya, sino que los defiende porque dice que efectivamente esta gente en realidad, en el contexto que estaba, no cometió delitos. Entonces, en definitiva, tenemos el Partido Socialista enteramente entregado. Eso también nosotros lo vivimos en la convención, ¿no es cierto? El Partido Socialista totalmente entregado a esta izquierda ultra del Partido Comunista y del Frente Amplio, y con la misma pasión con que Carolina Toá, recuerden ustedes, fue vocera y defendió la Constitución mal hecha en el plebiscito, defendió el apruebo con diente y uña, ahora defiende, ¿no es cierto?, este indulto. Entonces, yo digo, bueno, esto es más grave, porque entonces tenemos también el Partido Socialista alineado con con el lado oscuro, la fuerza. Claro. Entonces, esto me parece a mí muy sintomático y echa por tierra entonces toda posibilidad de que efectivamente haya una voluntad del gobierno de combatir la violencia, el crimen, el narcotráfico, el terrorismo, porque quiero la mano. Quiero leerle justamente las declaraciones de una de las personas que fue indultada, la que estaba condenada, y que es la preocupación que tienen algunos vecinos respecto de, y gente que tenía su negocio, ¿no? Y que lo perdió por las declaraciones. Yo sé que no podemos poner a todos en el mismo saco, pero él dice, por ejemplo, obteniendo el indulto inmediatamente, él hace una declaración. Él dice: nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte, hermanos míos, y hago ese llamado a que salgan de las trincheras, a que sigan luchando, hermanos, no bajen los brazos, manténganse firmes, a todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen, porque donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad va a haber insurrección, porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa. Y él dice: soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad. Esta persona que estaba condenada, digamos, con antelación por tenía 4 años de condena, justamente por él haber atacado un registro civil. Entonces, con estas declaraciones la gente queda inquieta, ¿no? Queda más inquieta. El tema es que quienes son más activistas a veces no es la gente común y corriente que trabaja, que está en su casa, que del trabajo va a la casa, no tiene tiempo para andar en estas cosas. Bernardo. Claro, como vemos, es un verdadero acto de
de penitencia, ¿no? Digamos, se muestra verdaderamente arrepentido con esa declaración. Mira, yo creo que aquí además no hay ninguna valoración por parte del gobierno de las víctimas. Aquí hubo mucha pyme que perdió su negocio, mucha empresa que perdió, mucha persona que sufrió miedo, que no pudo transportarse en el metro, que perdió el supermercado donde compraba, que en definitiva vivió con miedo o vive con miedo todavía. Y sobre eso no hay ningún esfuerzo por acoger y por aliviar la situación de esas personas. Y eso me lleva a un tema distinto, pero que lo quiero conectar antes que se me olvide. Ahora el gobierno propone una gigantesca reforma tributaria que lo que hace es ponerle un impuesto enorme al ahorro al final. Y el ahorro es la plata que se usa para invertir, para desarrollar empleo, negocios, emprendimiento. Y en definitiva, castigar el ahorro con un nuevo impuesto es quitarle el combustible a la economía y volvernos más pobres. Por eso está mal la reforma tributaria que plantea el gobierno. Pero lo más increíble, encuentro yo, es que yo ayer hice un cálculo que me sorprendió. En los últimos 10 años, los impuestos han subido 50%. O sea, hoy día pagamos 45 millones de pesos. Escúcheme bien, 45 millones de pesos en impuestos. Y hace 10 años pagábamos 30 millones. Y uno dice, oye, pero los impuestos crecieron 50%, o sea, los ingresos del Estado crecieron 50% en estos 10 años. Y uno siente que el Estado es 50% mejor. No, ¿no es cierto? ¿Nos entrega seguridad? No nos entrega seguridad. ¿Ha mejorado la educación sustancialmente? No. ¿Ha mejorado la salud? Tampoco. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿no será que en realidad la receta fácil de los políticos es decir, cuando hay un problema social, porque no hay problemas sociales, hay carencias que tenemos que enfrentar, no hay ninguna duda? ¿No será que la receta fácil de los políticos es decir, cobremos más impuestos, pero después esos impuestos se van en amigos, en operadores políticos, en burocracia, en gastos, en autos, en asesores, etcétera, etcétera, y no llega a la gente la plata? Y no llega a la gente la plata. Y yo digo, el deber moral de un gobierno es primero crecer, ¿no es cierto? Porque cuando la economía crece, los sueldos crecen. Y hay plata para la cultura, hay plata para mejorar la salud, la educación, la calidad de las ciudades, las pymes venden más, los emprendimientos florecen, todo mejora, ¿no es cierto? Y lo segundo es tener un Estado muy eficiente, que efectivamente, ¿no es cierto?, esté abocado a aliviar la situación de las personas. Y eso es lo que los primeros meses de este gobierno, ¿ha visto usted eficiencia en el Estado? Porque hemos visto mucho gasto para la Navidad. Ahí salió una publicación de la cantidad de dinero que se gastó en una fiesta navideña, no sé qué. Gasto obviamente en la Convención Constituyente, que se gastó mucho dinero, que se sigue gastando, más los bonos, más, bueno, los retiros de las pensiones a dinero de la gente, pero ¿en qué nos va a afectar esta reforma tributaria? Que ya hubo una, ¿no? El 2014, que también dejó algunos coletazos, tengo entendido. Estuve viendo también un video que sacó ahí en redes sociales. Si nos puede contar un poquito y después hablamos con Luciano también. Claro, por supuesto. Mira, aquí el 2014 la presidenta Bachelet hizo una reforma tributaria muy grande que no recaudó lo que ella prometía y sí hundió la economía. Y tuvimos años de poco crecimiento donde no disminuyó la desigualdad y los sueldos no subieron mucho. Ahora el gobierno está planteando una reforma aún mucho más grande, que va a ser mucho más fatal. Y bueno, a mí lo que siempre me produce molestia o rabia es la mentira, ¿no es cierto? Y resulta que cuando hablamos de impuestos, siempre los políticos dicen, y los que presentan la reforma tributaria, este gobierno, por ejemplo, dice, oye, no, pero si los impuestos los van a pagar los más ricos. Entonces uno se queda tranquilo y dice, los más ricos van a pagar impuestos, ¿qué me importa a mí? Pero resulta que no es así, porque en la economía está estudiado que los impuestos se reparten en toda la sociedad. Y hoy día vivimos el mejor ejemplo, ¿no es cierto? El gobierno de Piñera subió el IVA estableció un nuevo IVA a los servicios, es lo que tú comentabas antes, Carol. ¿Cierto? Ahora los servicios de abogados, en muchos casos, no todos, pues si son personas no, pero son empresas sí. Los servicios de
de veterinarios, por ejemplo, o un montón de otros servicios, peluquería, servicios de las cuotas de mantención de los cementerios, los servicios vinculados al cuidado de ancianos, por ejemplo, en los hogares de ancianos que cobran. Todo eso va a pagar IVA ahora. Entonces, todo eso va a ser más caro. Entonces, resulta que ahora nos venimos a enterar de que, en definitiva, una vez más, estos impuestos no los van a pagar los más ricos solamente, sino que todos vamos a pagar los impuestos. La Y clase eso media, tiene en que ser realidad. una lección para no seguir apoyando este crecimiento sistemático de los impuestos en Chile, que está ahogando a los chilenos. Cada vez que hay un impuesto, los impuestos significa que compramos más caro, porque al precio que tenemos que pagar se agrega el impuesto como el IVA. O ganamos menos porque tenemos un sueldo y nos quitan un pedazo por impuesto. O tenemos un emprendimiento, una empresa, una pyme que crece menos porque tiene menos plata para desarrollarse. Entonces hay que tener, por supuesto que los impuestos son necesarios, porque tiene que haber un Estado, ¿no? Pero tiene que haber en su justa medida. Son necesarios en su justa medida los impuestos, ¿no? Ahí tiene que haber entonces una muy, muy buena razón para subir los impuestos. Y no esta como norma automática. Todos los últimos 3 gobiernos han querido subir los impuestos. Sí. Y la primera pregunta me hace, oye, ¿y por qué no redistribuimos el gasto que hay? ¿Por qué no eliminamos? Fíjate que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, calculó hace un par de años, o 3 años, no me acuerdo bien, que en Chile hay 5.000 millones de dólares que se gastan mal. El Estado chileno gasta mal. Ahí tenemos ya una reforma tributaria. Claro. Y la evasión, por supuesto que hay que perseguir la evasión también, que es importante. Esos son esfuerzos que hay que hacer antes de cargarle la mano y hacer quitarle recursos a las personas. Claro, entonces, a los emprendedores, y obviamente que si hay más IVA, la gente más va a evadir, porque finalmente es como por supuesto, busca la manera de... Por supuesto, y si hay, como en la reforma que está discutiéndose en la Cámara de Diputados presentada por el gobierno, si hay un impuesto al ahorro, ¿qué va a hacer las personas que ahorran, que son los que tienen recursos, evidentemente? ¿Qué van a hacer con su ahorro? Solo van a llevar fuera de Chile, ¿no es cierto? Y no van a pagar el impuesto, pero no vamos a tener la inversión que ese ahorro financia en Chile. Entonces los sueldos no van a subir menos, los empleos van a ser más difíciles y vamos a tener una vida más dura. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer una reforma tributaria que sabemos el momento... la economía chilena? Y además, cuando estamos en una recesión, ¿no es cierto? Sí. Y la economía se está hundiendo. Entonces, realmente uno no entiende, el ministro Marcel, qué es lo que está buscando. Sí, Luciano. Oye, bueno, yo estaba pensando mientras escuchaba ahí a Bernardo, a ti en este diálogo, es que la historia siempre nos ayuda a nosotros a orientarnos, a aprender, si es que uno lee historia, digamos, si uno se interesa por los libros. Pues yo creo que lo que nos está pasando es calcado lo que ocurrió en la época de Allende. Perdón que tome el tema Allende, ¿no? Porque pienso yo que ha sido la causa del octubrismo y todo esto que pasó. Ahí hubo un gran error de los concertacionistas de la época de Elwin, al haber permitido que pusieran el busto de Allende frente a la moneda. Les dejaron ahí el símbolo para desarrollar todo este nuevo octubrismo, porque mira, yo vengo de la izquierda, un poco más radical, de mi época de juventud, y los símbolos siempre han sido muy importantes para la izquierda, por eso la plaza de Baquedano refundada como la dignidad, y todos los símbolos, el Che Guevara, que fue un criminal tremendo, perseguidor de los homosexuales, lo cargan en sus poleras los homosexuales, las feministas, una locura. Pero bueno, mira, ¿por qué te digo que la historia es importante? Porque si tú te pones a mirar atrás, en la época de Allende, personaje a quien le hace loas Gabriel Boric y toda su gente, la economía estaba perdida, reventada completamente. Y es lo que está comenzando a pasar sistemáticamente. Te pones a mirar el tema de los indultos. Por ahí aparecieron unos reportajes periodísticos muy interesantes que hacían una comparación entre la época de los indultos de Allende y Boric. Lo mismo, calcado, pero la historia calcada. El caso de la ministra Toalla, que ustedes la tomaron por ahí como referencia, yo hice un video hace unos días atrás donde dije que me parecía que era demencial su punto de vista. O sea, nos decía que, según las cifras que tiene ella, parece que vivimos en un paraíso. O sea, este es el país más seguro, aquí no pasa nada, han avanzado, no sé, como que me recordé en la época de los 80, cuando uno salía
en ese tiempo yo no me portaba tan bien, a los carretes, 4 o 5 de la mañana, tú andabas en los cerros, las poblaciones, y no tenías ningún problema. Parece que era al mismo tiempo. Entonces, y mire qué curioso, el ministro del Interior y Defensa en ese tiempo, creo, de Allende, era José Toá, su papá. Entonces aquí la historia se vuelve a repetir y a mí me da una tremenda rabia de que la gente no vea la historia, si estamos encaminándonos hacia el fracaso y el desplome de todo lo que hemos construido durante tantos años. Entonces, pero bueno, voy al lado bueno. La Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y este es un país cristiano, conservador, aunque no le gusta a la gente. Y yo creo que esta puesta en escena con la Convención Constitucional Fallida Marxista, así se llama mi nuevo libro, la Convención Marxista, neomarxista que Chile rechazó. ¿Ya? Ahí aparece también Bernardo en un capítulo por ahí muy importante sobre el tema de pensiones. Él también va a escribir algo, así que parece que vamos bueno, mira. No sabía que tenía un libro, Luciano. Sí, la convención neomarxista que Chile rechazó y aparece en un capítulo tú ahí por el tema justamente de la lucha. ¿Cuándo sale? Las pensiones. Mira, quiero hacer un lanzamiento en un par de semanas porque me entregan en físico el libro, ahora como en 4 o 5 días. Ahí está. La constitución neomarxista que Chile rechazó. Son 400 páginas de memorias, discursos, entrevistas a diferentes actores del proceso constituyente. Entonces, yo como una persona que le gusta la teología, me gusta la historia, la filosofía, tú sabes, me gusta a mí escribir, me gustan los discursos. Quise poner... Bueno, muchas gracias. Quise poner ahí un poquito una historia no cronológica, pero sí temática de todo lo que pasó. Y yo veo lo siguiente, y con esto suelto la palabra. Mira, yo veo que el problema que nosotros vivimos es político y es sociológico, porque tenemos una generación que fue educada en el resentimiento, en la revancha, en el odio, y consideran el gobierno Allende como un gobierno inconcluso, que se interrumpió de injusticia, que lo iban a hacer todo bien. Entonces esta nueva generación que viene resentida, viene a expurgar de todos estos males o de lo mal que se habló del gobierno de Allende y nos vienen a mostrar el paraíso. Entonces tú empiezas a ver que se repiten todas las mismas historias, pero es bueno en el fondo. ¿Sabes por qué es bueno? A pesar de lo malo, porque esta constitución fallida, este gobierno de adolescentes del Frente Amplio, del Partido Comunista y de todo este octubrismo, le está mostrando a los chilenos que no es el camino. Luego vamos a hablar del tema de las pensiones, donde tú te manejas muy bien, Bernardo, pero a mí me parece que aquí lo que hubo fue una victoria del libre mercado finalmente, y que yo vengo de la izquierda, fíjate, pero he llegado igual que Antonio Escotado y otros grandes y connotados marxistas que dejaron el marxismo y se dieron cuenta que el libre mercado, aunque produce cosas malas, es mejor por lo menos que el socialismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente esta es una prueba de que estos modelos utópicos que nos muestran estos jóvenes, los frentes amplistas, no funcionan. Acuérdense lo que yo les digo, la gente va a terminar dándose cuenta que la única manera de salir adelante es el libre mercado, el trabajo, que reconozcamos el esfuerzo personal. Esas son cuestiones básicas, respetar los valores, la familia, son las únicas cosas que permiten que las sociedades salgan adelante, y es lo que yo un poco trato de explicar en mi libro, La Constitución Neomarxista que Chile rechazó. Perdón que me tomé un poquito más de un minuto. Sí, bueno, nos llegan igual consultas de la gente de entender por qué esta reforma va. O sea, no hay... tengo entendido, acá tenía anotado que los diputados se juntaron esta semana o la semana pasada para tratar de apurar esta reforma tributaria y que luego pase al Senado. Ojalá que dice que pase este mes de enero, que no se demore mucho más allá. Así que, ¿aún hay esperanza de que se rechace o es como seguro, Bernardo? ¿Cuál es tu apreciación de que la reforma va a ser? A ver, aquí hay dos temas, ¿no? El alza del IVA, o sea, el IVA de los servicios, a lo que venía ya aprobado del año pasado, eso se está aplicando. Es una pésima ley, está pésimamente mal hecha, más, porque imagínate que, por ejemplo, si uno contrata a un abogado y al final todos tenemos alguna vez problemas y todos necesitamos un abogado alguna vez. Si el abogado es una persona natural, te entrega una boleta de honorario, no paga IVA. Si es una empresa, depende del tipo de empresa. Hay empresas me refiero a una sociedad de abogados, ¿no? Una sociedad de abogados, según el tipo de sociedad que es, va a pagar IVA o no va a pagar IVA. Entonces, por un mismo servicio, ¿cómo será mal hecha la ley? Que por un mismo servicio se paga o no se paga IVA dependiendo de quién lo da. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no?
Porque uno debería decir, mire, independiente de quién lo da, si hay un servicio que tiene IVA, pero todos tienen IVA o ninguno tiene IVA, pero no puede ser unos que sí y otros que no. Bueno, pero eso ya está aprobado y todo. Pero ahora hay una reforma en discusión en la Cámara de Diputados que yo espero que se rechace porque en el fondo lo que hace es un mazazo para destruir gran parte del ahorro chileno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hace es que pone un impuesto a los ahorros acumulados, que son las utilidades reinvertidas al final, que son las empresas que ganan plata, ¿no es cierto? Y esa plata la reinvierten en comprar más máquinas, en hacer más locales, en plantar más frutales o el negocio en que estén, ¿no es cierto? En hacer crecer el negocio. Y eso es bueno porque justamente esas utilidades reinvertidas son las que permiten financiar ese crecimiento. Y ese crecimiento es el que hace que se requiera más mano de obra, más empleo, o como se requiere más empleo, suben los salarios, o que también mejoran los productos, y se invierte en más tecnología, y se mejora todo, ¿no es cierto? Entonces, el ponerle impuestos a esas utilidades acumuladas, ya sea como un impuesto al patrimonio, o ya sea como un impuesto específico que haya las utilidades retenidas, o como un impuesto que haya las ganancias de capital, que son los términos técnicos, digamos, todos esos impuestos lo que hacen, que propone esta reforma del gobierno, lo que hacen es castigar el ahorro, y hacen que a la persona le convenga más gastarse la plata que invertirla. Y a la sociedad, ¿qué es lo que le conviene? Que la persona la invierte, el ahorro, porque cuando invierte y ahorra, genera oportunidades para el resto. Cuando la gasta, se la gasta nomás. Y además le conviene que la ahorre y la invierta en Chile, porque los chilenos recibimos entonces las oportunidades de empleo y los aumentos de salario y las mejoras de producto y la creación de negocios que eso trae. Pero ¿qué es lo que hace una persona racional? Cualquiera de nosotros, si tuviera ahorros acumulados y ve que le van a cobrar un impuesto salvaje en Chile, se lleva la plata para otro país. Claro. Y entonces no se paga el impuesto y no tenemos los beneficios de esa inversión en Chile. Entonces esta reforma está muy mal concebida y viene de una idea muy marxista, que es la idea de que las personas no reaccionan a los incentivos, sino que son determinadas. Entonces, ¿de dónde toman este modelo de reforma? Las personas van a invertir en Chile porque están en Chile, pero obviamente si uno le pone un impuesto en Chile se llevan la plata. Entonces ellos no entienden que las personas reaccionan, ¿sí? Y entonces como que piensan que todo es como fijo. Entonces, y solamente en los videojuegos las cosas son fijas. En la vida real las personas reaccionan, ¿verdad? Y pueden cambiar su conducta. Entonces, si hay un impuesto, se van a salir a otro país. Bueno, entonces yo espero que se rechace. Pero también espero que se rechace la reforma de pensiones, donde nuevamente resurge, digamos, los peores demonios de la convención en esta materia. Porque al final, lo que la reforma de pensiones dice, mire, primero, va a haber una cotización del 6% nueva, que se llama la cotización adicional, que la va a pagar el empleador. Y ve la primera gran mentira, que esta la va a pagar el empleador, o sea que el empleador va a asumir el costo. Pero eso no es cierto, ¿no es cierto? Al final ese costo se va a repartir entre el empleador y el empleado. Cuando el empleado vaya a pedir un aumento de sueldo, le van a poder aumentar menos el sueldo porque le sale ya más caro a la empresa el trabajador por la nueva cotización. El propio Gabriel Boric, esto es bien divertido, cuando era diputado se opuso a la reforma de la presidenta Bachelet, que también buscaba aumentar la cotización adicional. Y tiene un video donde él dice que está en contra porque esto va a significar menos aumento de sueldo para los trabajadores. Pero ahora lo propone y dice que lo va a pagar el empleador y no el trabajador, contradiciendo sus propias palabras. ¿Será sorpresa? No, una vez más otra voltereta. Bueno, entonces primero viene esta cotización del 6% nueva, y esa cotización, en vez de ir a nuestra cuenta individual, que nos aseguraría que nuestra pensión subiera, dependiendo del número de años que nos falte, pero para la gente joven 60% la pensión, va a un fondo estatal, que los políticos van a repartir, ahí van a saber a quiénes le dan y quiénes no. A lo mejor nos toca algo, a lo mejor no nos toca. Entonces, obviamente eso no es lo que quieren los chilenos, ¿no? Solamente el 10% de los chilenos en las encuestas quieren que esta cotización adicional vaya al fondo estatal, el 90% no quiere. Sí, no me queda claro, solo para reiterarlo, Bernardo, el 6% lo paga el empleado y el empleador a media, los dos. Legalmente lo paga el empleador, pero el empleador el trabajador. ¿Cómo? Primero,
digamos, esto lo que hace es subirle los costos, ¿no es cierto? Si sube los Estoy costos, van a subir pensando en los alguien precios. que tiene una empresa pequeña, por ejemplo, de Claro, aseo, suponte que tú tiene tienes 4 personas, claro, tiene tienes que 4 personas. pagarle, Si las claro. 4 personas te salen más caras, ahora porque resulta que tienes que pagar la cotización adicional, tienes varias alternativas. La primera O alternativa sea, que tienes es subir los además de lo que precios. ya se paga, se va a pagar extra un 6%. Exacto. Entonces, la primera alternativa que tienes como es subir los precios. Y eso significa que todos vamos a terminar pagando ese 6% por la vía de la inflación. La otra alternativa que tienes es que si tú tenías pensado subirle los sueldos a los trabajadores, pero en realidad no tienes plata para subirle los sueldos porque tienes que destinar esa plata a pagar la cotización adicional. Y la tercera alternativa que tienes es que tú pensabas contratar un quinto trabajador, pero ahora no puedes contratarlo porque te sale mucho más caro. Porque además del sueldo, además de las cotizaciones antiguas, tienes que cotizar por más. Entonces al final este costo se reparte. Al final también puede que ganes menos, pero al final se va a repartir este costo. Y por eso es justo que vaya a la cuenta del trabajador, porque en realidad si el trabajador no existiera no habría esta cotización adicional. Es fruto de su esfuerzo, de su trabajo que nace esta cotización adicional. Por eso que moralmente corresponde que sea del trabajador y fuera a su cuenta. Claro, y el ahora Estado tiene que hacer las pensiones con los impuestos, digamos, no con la plata de los trabajadores. Lo que claro, el argumento que se ocupa, obviamente el argumento es ayudar a aquellos que subir sus pensiones o darle pensiones a aquellos que no pueden. Entonces, la gente como común y corriente dice, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para ayudar a esa gente, que a lo mejor muchos de los que nos ven tienen esta pensión básica. Entonces, claro. Bueno, pero está muy bien, digamos, naturalmente que nosotros vivimos en sociedad para ser solidarios, ¿no es cierto?, para ayudarnos los unos con los otros, y por supuesto que tiene que haber ciertos niveles de pensiones mínimas o bases, digamos, ¿no es cierto?, que hagan que las personas, nadie viva en la pobreza, ¿no? Y eso es lo que busca la pensión garantizada universal, que fue una gran política que estableció el presidente Piñera en su último mes, que cambió totalmente el sistema de pensiones, porque ahora ya no es un sistema que cada uno se rasca con sus propias uñas, sino que hay una base que hoy día está en 190 y algo mil pesos y va a llegar a 210 mil pesos en marzo, y ojalá fuera más. De hecho, la reforma lo quiere subir a 250 mil pesos y eso está muy bien. Entonces, hay una base para todos, ¿no es cierto?, de la pensión garantizada universal. Y sobre eso, además, recibe la persona la pensión producto de su ahorro. Entonces, la solidaridad es necesaria, pero la solidaridad está ahí, está en la pensión garantizada universal y en el aumento de la pensión garantizada universal, por consiguiente. Pero esa pensión garantizada universal se paga con impuestos. Y los impuestos los pagamos todos y los que más ganan, más pagan. Versus la alternativa que está proponiendo el gobierno, que es menos justa, porque lo que hace es decir, quitémosle cotización a los trabajadores, o sea, quitémosle pensiones a los trabajadores que pagan regularmente, cotizan todos los años, para darle pensión a los que cotizan poco. Eso es una solidaridad financiada solamente entre trabajadores, no en toda la sociedad como es los impuestos. Fíjate que la reforma está tan mal hecha, a mi juicio, o yo le preguntaría a los auditores si están de acuerdo con lo siguiente. La reforma del gobierno dice, mire, un trabajador que tiene un sueldo toda su vida del salario mínimo y que cotiza 80% de su vida laboral, o sea, casi todo el tiempo que trabaja cotiza, recibe menos aumento de pensión con la propuesta del gobierno, con la reforma del gobierno, que su primo, que también recibe el salario mínimo toda su vida y cotiza 50% de la vida laboral. O sea, el que cotizó más fue más responsable y cotizó más y pudo cotizar más porque tuvo trabajo con contrato más tiempo, va a recibir menos aumento de pensión que el otro, que cotizó poco. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Uno tiene que siempre premiar el esfuerzo. Entonces, esta reforma está mal hecha porque lo que hace es tomar plata a los trabajadores, cotizaciones de los trabajadores, y en lugar de ponerla en su cuenta individual, para que cada cual sea dueño de su plata y tenga la certeza al final de que cuando jubile va a tener su platita ahí, y le quita cotizaciones para subir las pensiones de otros. Y está muy bien subir las pensiones de otros, pero con la plata de los impuestos, no con la plata de los trabajadores. Ese es todo el punto. Claro. Y entonces ahí volvemos al tema de impuestos también, que tienen que haber. Entonces yo quiero como hacer un resumen también, a ver si también Luciano me ayuda, para que la gente pueda entender, porque estos conceptos cuesta mucho que la persona común y corriente la entienda, porque no está pendiente todo el tiempo de esto, ¿no? Está pendiente de trabajar y de sacar su familia adelante, y ven que los precios subieron.
¿cierto? Que se anuncie una recesión y una Estamos en una detención de la recesión. economía, ¿cierto? Que ahora se va a cobrar IVA por servicios que antes no habían, por lo tanto van a subir los precios porque los que ofrecían el servicio ahora se les va a cobrar a ellos su servicio y por lo que entendí, también las boletas de honorario, o sea, boleta de honorario No, y... la boleta no. Pero una persona natural que ofrece un servicio, ¿sigue funcionando la boleta de honorario como hasta ahora? Sí. Ok, pero el que tiene su emprendimiento, un grupo de Sí, abogados, 3 amigos. exacto. La boleta de honorario, o sea, las personas que prestan servicio por boleta de honorario no pagan este IVA nuevo, pero sí en la mayoría de los casos en que están constituidos como empresa o como sociedad, ¿no? Pero en Perfecto. algunos casos no. En los Y casos de obviamente, sociedades profesionales no. si a ellos les cobran, O sea, ellos van a mira, tener para que... explicarte con más detalle, yo sé que esto es difícil y es como medio aburrido, pero es práctico conocerlo, ¿no? Mira, un profesional que trabaja como persona natural y entrega boleta de honorario sigue igual tal cual. Si ese empresario, ese profesional formó una empresa, una sociedad de profesionales que también entrega boletas de honorario, también sigue tal cual, no paga IVA. Pero si formó una sociedad que factura, una sociedad anónima o una comandita por acciones, otro tipo de sociedad que no sea una sociedad profesional de personas, o si tiene un socio extranjero, paga IVA. Y eso es lo absurdo, ¿no? Que según cómo está organizado, paga o no paga el IVA por el mismo servicio. Perfecto. Luciano. Oye, mira, en palabras muy sencillas, yo que no soy economista y no tengo esta expertise de Bernardo, lo miro de la siguiente manera. Primero, con esta reforma que propone el gobierno, se caen las ideas básicas que ellos tienen, que era el sistema de reparto, porque vienen a reconocer finalmente que el sistema de capitalización individual es lo que más genera utilidades finalmente. Entonces lo que hacen es reconocer que las pensiones en Chile son malas porque se cotiza poco. Entonces suben un 6%. El problema es que ese 6% no es para nosotros los trabajadores, sino que básicamente es para cumplir su anhelo de tener un sistema de reparto. O sea, reconocen que están equivocados, pero vuelven al mismo tema. Ocupan ese 6% para hacer una solidaridad impuesta, totalitaria, infantil, donde finalmente los que van a pagar la mejora de las pensiones, si es que logran hacerlo con su sistema, son aquellas personas que están trabajando, los que son estables, tienen contratos, etc. Por eso que Bernardo bien dice que finalmente la carga se la llevan los que trabajan, porque las personas que no van a trabajar finalmente van a tener una pensión asegurada. Entonces es una solidaridad primero impuesta, infantil, que la cargan solamente aquellos que trabajan. Eso hay que decirlo. Un ejemplo de por qué no funcionan estas cuestiones utópicas lo voy a poner con esta idea que tenía o que tiene esta gente de ultraizquierda con el tema de la inmigración. Acuérdense que este desastre que nosotros vivimos hoy día partió porque ellos decían, no vengan acá, que universalmente tenemos que recibir a todo el mundo, que vengan acá nomás, pero ¿cómo se atreven a decir que paren a los inmigrantes? No tienen corazón, no tienen alma, no son solidarios. Eso nos decían, ¿te acuerdas? Y hoy día, quienes pagan eso son las ciudades que están cerca de la frontera. O sea, en la utopía marxista, estatista, siempre pagan unos pocos por la solidaridad infantil de todos. Entonces lo mismo va a pasar con esto, porque acá quienes van a pagar esta mejora supuesta a las pensiones son la gente que trabaja y no va a haber un incentivo al trabajo, porque hay mucha gente que va a seguir con la idea de que mira, yo trabajo de manera informal y no pago cotizaciones porque al final voy a recibir lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo bueno que tiene quizá esta reforma, a mi parecer, es que tienes una pensión garantizada universal que ya venía desde atrás mejorada, con un mínimo. Pero a mi parecer, eso no debería financiarse con este 6% solidario hoy día que lo paga una parte de la población, sino que debería ser con los mismos impuestos de los chilenos o subir algún impuesto, no sé, estaba pensando qué más le hace el alcohol a la gente, ¿no? No sé si eso funcionará, Bernardo sabe, pero los impuestos todos los pagamos los chilenos. A través de los impuestos podría financiarse esta solidaridad igualitaria. Pero a mí me parece que el gran problema de la reforma es que esto lo van a pagar injustamente solo aquellas personas que trabajan
de manera formal, que son estables, que son conservadores, y en un país donde nos hemos acostumbrado a que los más sinvergüenza sacan partido. Mi padre decía, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Siempre me quedó grabado. Entonces, esa es más o menos la política que tiene Gabriel Boric con su reforma. Y me parece que lo que va a pasar es lo mismo que pasa con la inmigración. En el principio toda la gente dice, solidaridad, tenemos que ser iguales. Pero cuando la cuestión explota, entonces dicen, esta cuestión estaba mal hecha. Era utópica, era infantil, era estatista, era revolucionaria, era neomarxista. Compre mi libro. Mira, Carol, yo creo que, bueno, no lo puedo explicar mejor Luciano, pero además hay otro tema, que es el tema de que al final la reforma maquilla todo esto y dice que nosotros vamos a poder elegir quién nos administra, pero establece que solamente va a haber una institución estatal en la cual vamos a hacer todos los trámites. Se van a acabar las AFP y solamente vamos a atendernos con una entidad estatal, con todas las colas y todos los problemas de servicio que eso trae. Como lo de salud, como el tema de la salud. Pero además, todo esto de que va a haber posibilidad de que haya distintas entidades que inviertan nuestros ahorros previsionales privadas, es una ficción, porque la ley establece tales condiciones de ventaja para el Estado, que al final, y de hecho automáticamente, todas nuestras cotizaciones van a ir al Estado. Nosotros vamos a tener que pedirle al Estado que saque esa cotización y se las pase a algún privado si queremos elegir un privado, por ejemplo. Pero además el privado no puede tener vendedores, no puede hacer publicidad, no puede... Mira, están las cosas que en el fondo son unos privados de mentira. Entonces, no van a existir. Entonces, al final, toda la plata va a ser administrada por el Estado. Y eso es una plata gigante, que es un poder político gigante. Fíjate que, por ejemplo, hace muy poquitos días, creo que la semana pasada, Osvaldo Andrade, que fue presidente del Partido Socialista, ministro del Trabajo, diputado, sí, reconoció en la Radio Duna que dijo, mire, yo no quiero meterme en el tema de detalle de la reforma de pensiones, pero de aquí lo que se trata es de que la administración de la plata no quede todo en manos privadas. Nosotros queremos administrar esa plata. Y ahí se fue de lengua de cuál es el fondo de todo esto. El fondo de todo esto es que el sector político que nos gobierna quiere tener el control de esos fondos para poder destinarlo a los proyectos e ideas que ellos quieran. Y eso nosotros no lo podemos admitir, porque hoy día uno tiene muchas críticas con la AFP, yo soy partidario de reemplazarla, de cambiar muchas cosas. Yo no considero que todo está perfecto y que no algunos señalan, Bernardo, perdón, que lo que faltó en el país fue fiscalización y castigar el abuso por supuesto, excesivo. Que faltó fiscalización, en el caso de la AFP, eso, digamos. Claro, en el caso de la AFP faltó cambiar la ley a tiempo en muchas cosas, cambiar el sistema de comisiones, etcétera, etcétera. Podríamos hablar más largo de todo eso, pero efectivamente no se trata de dejar todo tal cual, pero tampoco se trata de entregarle a un monopolio estatal todo. El gobierno nos quiere convencer ahora que los monopolios son buenos, cuando los monopolios son caros, dan mal servicio y tienden al abuso. Y cuando el abuso lo hace el Estado, ¿a quién le reclamamos? No tenemos a quién reclamarle, ¿verdad? Entonces, por eso yo los invito a todos a sumarse al movimiento Con Mi Plata No. Yo me sumé, hoy día ya tenemos 110.000 personas, somos el doble que el partido político más grande, y queremos seguir creciendo fuerte para defender los ahorros previsionales. Básicamente lo que Con Mi Plata No postula son tres cosas nomás. Aunque toda cotización y todo el ahorro previsional es propiedad de los trabajadores, tiene que ir a su cuenta, por tanto, que tenemos que tener libertad para elegir un administrador privado, público, pero que el que nosotros decíamos, y que tiene que haber igualdad en las pensiones de los hombres con las mujeres. Y ahí vamos, ¿no es cierto? Y yo creo que esto va a ser una discusión larga, porque mira, no hay nada más fácil para los políticos en el Congreso que repartir la plata ajena. Pero así como para cualquier persona, es fácil también decir, oye, vamos a hacer solidaridad y le quitamos cotizaciones a uno y se las pasamos a otro y pasan fascinados. Y entonces, ¿quién nos defiende? Nosotros los ciudadanos tenemos que hacer presente nuestra voz. Perfecto, no sabíamos eso, así que qué bueno el dato. Con Mi Plata No, me imagino que hay un link. Para inscribirse, perdona, Carol, para inscribirse es fácil, hay que entrar al sitio web, ¿no? Al www.conmiplatano.cl. Perfecto, ahí lo vamos a anotar para que la gente lo pueda ver. Lo vamos a poner ¿Cuánto ahí. lleva, Bernardo, decías tú? Mi Plata, me parece que dijera Con Mi Plata. 111.000 firmas. Personas. Entonces 111.001 ahora. Invitamos a ella que se inscriban. Yo igual, ¿cuánto, Iván? ¿Cuánto?
111.000 por ahí van. 112.000 entonces también conmigo. Claro, entonces hay que ponerse para que tenemos que ser más, porque yo creo que esa es la única forma que efectivamente hagamos oír su voz. Porque fíjate que a mí me sorprende, esto es un acto de honestidad, ¿no es cierto? Me sorprende, y solamente se explica por la fuerte ideología que también siempre describe Luciano, que el gobierno le quiera pedir a los parlamentarios, desde luego a los de oposición, pero incluso los propios, que aprueben una reforma que está contra todo lo que las personas dicen. Las personas quieren un 90% que su plata vaya a su cuenta individual, las constituciones. Yo creo que la libertad de elegir, un 90, 80 y tanto por ciento, elegir administrador estatal o privado. Es que en todas las áreas, Bernardo, porque elegir la salud, elegir la educación, porque yo hoy voy y el sistema de FONASA me permite ir a un privado, ¿cierto? Una institución y buscar un especialista, y entonces elegir el colegio, que hoy vemos que los padres están haciendo filas eternas para saber si quedan y que no quedan en los colegios que ellos escogen. Entonces la posibilidad de elegir, eso es como lo que la gente quiere, ¿no? De tener esta posibilidad esta libertad, ¿no? Esta libertad. Lógico. De elección. Sí. De ahí va a haber una larga discusión en la futura Constitución al respecto de esta libertad de elegir, para que sea real, porque no cuesta nada poner el título. Pero, por ejemplo, si no nos aseguramos que los colegios estatales queden en igualdad de condiciones con los colegios privados, vamos a tener un problema, porque uno puede decir hay libertad de elegir, pero los colegios estatales se llevan toda la plata, digamos, ¿no es cierto? Entonces resulta decir, así no se puede elegir, ¿no es cierto? Entonces, o los colegios religiosos quedan castigados, tampoco se puede elegir así. Entonces, claro, vamos a tener mucha discusión, porque en el fondo no basta la libertad de elegir como titular, sino que tiene que haber una libertad de elegir efectiva, para lo cual tiene que haber igualdad de trato entre privado y público. Sí, bueno, estamos a minutitos, gracias a Dios nadie nos apura, digamos, no está encima, podemos extender unos minutitos, pero Luciano, ¿tú sabes algo de este impuesto a las organizaciones religiosas? ¿Se sabe ya algo? ¿Has logrado averiguar algo? Que tanto pastor, hermano, que están preguntando, ¿no? En eso estamos todos, es una nebulosa, y es lo mismo que pasa con todo lo que hace este gobierno, porque no sabemos hacia dónde va. Lo que sí podemos decir es que es importante recordar que la norma de religión que se aprobó en la Convención Constitucional traía también una especie de control de parte del Estado a los temas económicos de las iglesias, lo que era absolutamente invasivo, dado además de que las iglesias se financian vía sus diezmos, sus ofrendas, que son dineros que ya han sido tributados. Entonces, a mí me parecía que era una tremenda intromisión. Pero lo entiendo, o sea, vuelvo otra vez al tema, para que la gente lo entienda en facilito. Lo entiendo, porque un gobierno que es estatista necesita plata para financiar todas sus locuras. Entonces, ¿de dónde sacan la plata? Tienen que meterse donde incluso no se meten los estados y los gobiernos que son democráticos y libres, en la religión, en la creencia. ¿Por qué tienen que meterse con nosotros? Mira, una pequeña cosa que hay que recordar. Solo la iglesia evangélica rehabilita 8 de cada 10 reos que se convierten en el evangelio. A costo cero el Estado. Hay investigaciones importantes de sociología y gendarmería que dice que 8 de cada 10 reos que aceptan ser evangélicos nunca vuelven a reincidir. No hay plata del Estado, no hay política pública que logre hacer eso. Y la iglesia lo hace con su propia plata, con su ofrenda. Entonces, más encima ahora vienen ellos y le meten la mano en el bolsillo a la iglesia. ¿Por qué? Si el Estado no construye nuestros templos, no compra nuestros terrenos, no paga nuestros pastores, no se hace cargo de nuestro financiamiento, todo lo hacemos nosotros con nuestras ofrendas, pero más encima nos meten o nos quieren meter la mano al bolsillo. Es un absurdo, pero lo entiendo porque así es el estatismo, así es el marxismo. Sí, bueno, nosotros lo decimos, lo que no dicen otros programas, nosotros lo decimos, por eso se llama así el programa, así que queremos que siga el emprendimiento, por eso queremos apoyar también a todos esos hermanos en la fe, gente que está con sus empresas, sus negocios, así que queremos, antes de terminar, darle lugar, como siempre, a Resimed, para que usted, si va a la ciudad de Antofagasta, ya sabe dónde quedarse, tiene un buen lugar donde puede estar, ponga atención. ¿Busca alojamientos en la ciudad de Antofagasta? Ofrecemos estadía diaria o semanal para quedarse usted o con su familia en esa ciudad por vacaciones, por trabajo o atenciones de salud de paso.
Resimed es una PYME familiar con el servicio de alojamiento integral según su necesidad. Arrendamos 3 mini departamentos amoblados independientes con cocinilla o microondas, refrigerador o frigobar, un lugar para cocinar, comer y con baño privado. Smart TV con TV cable, Wi-Fi gratis y estacionamiento seguro. Resimed ofrece además para quienes lo requieran el servicio de administrar tratamientos indicados por médico tratante como inyectables, curaciones, entre otros. Visítenos en www.resimed.cl y contáctenos al WhatsApp 56-978-774-705. Resimed, un edificio con mini departamentos amoblados independientes de arriendos diarios acondicionados para todo tipo de necesidades a un precio justo. Ahí estaban nuestros amigos de Resimed y por supuesto también saludar a Lin Cortinaje y Decoración, ellos que también ofrecen su servicio, van a su casa para poder ofrecerle todo lo que usted requiera, la remodelación, ¿cierto? Se tiene que comunicar con ellos simplemente ahí al teléfono que ellos tienen, al email, y va a poder conseguir la tela que usted necesita y darle un aire nuevo ahí a su casa con todo lo que requiere en cortinaje. Así que queremos leer el último comentario. Muchos comentarios nos llegaron. Acá Ceballos dice, consejero, saludos a Luciano Silva de parte de su amigo Ricardo Ceballos Concha. Muy pertinente los temas tratados y una de las últimas consultas que nos llegó fue de Víctor Orrego, que dice: si se rechazó el proyecto de nueva constitución, ¿por qué? ¿O qué mecanismo se está usando para decir que Chile sí quiere de nuevo que se escriba otra vez? Dice él. Bueno, ahí ese es un tema para otro programa, ¿cierto? Un tema para otro programa. La encuesta, el único país que hace constituciones nuevas por encuesta es Chile, es extraño. Mínimo tenían que haberle preguntado a los ciudadanos ahora con voto obligatorio si querían o no querían. Yo, fíjate, perdón, yo te lo he dicho, estoy casi de acuerdo con todo el marco, no me gusta el 9. Yo creo que el 9 va a traer muchos problemas a temas de libertades individuales y religiosas, porque es muy amplio, eso está muy malo para el mundo evangélico. Pero estoy de acuerdo en la mayoría. El tema para es el que tenéis que mundo preguntarle a los chilenos. En general, el mundo cristiano en general está bastante en contra, y también la parte económica, que es una seguridad, ¿no? Acá Jorge Beas dice, aunque tributáramos el 100% en impuestos, no alcanzaría, dice él, y aquí lo voy a leer lo que él dice, porque los políticos corruptos se lo roban todo. Y además porque también las necesidades son infinitas, ¿no? Las necesidades del ser humano. Así que, bueno, queremos agradecer al programa, agradecer a cada uno de ustedes, agradecer la sintonía también. Gracias, Bernardo, por haber estado con nosotros, habernos ayudado y haber aceptado este live. Así que muchas gracias. Y también a Luciano, como siempre, que está con nosotros todas las semanas. Palabras finales, no sé si quiere decir algo más. Bernardo, palabras finales ahí. No. Démosle a Bernardo ahí. Bueno, 1.000.000 de gracias, Carol. Un gran abrazo, Luciano. Y no se olviden, con mi plátano, www.conmiplatano.cl. Ahí estamos para defender nuestros ahorros previsionales y ponerle un párale a este gobierno que se lo quiere llevar todo. Bueno, gran abrazo. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos mañana. Vamos a tener a la diputada Sarita Concha, así que va a estar con nosotros también conversando el acontecer nacional. Así que comparte este programa, queda grabado ahí en YouTube de Nosotros Lo Decimos, de todas las redes sociales de nuestro amigo Luciano Silva, también en el Facebook de Nosotros Lo Decimos, así que lo puede volver a ver, compártalo para que estemos informados, no ignoremos las maquinaciones del enemigo y porque también el conocimiento nos trae sabiduría para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Muy feliz año, ¿eh? Igualmente. Sí. Chao, Bernardo.